Esto es Elijo Bienestar, el podcast en donde platicaremos sobre cómo crear una vida plena. Hablaremos de todo, de salud mental, emocional, espiritual, física, financiera, ambiental, de salud sexual y por supuesto de relaciones humanas. Queremos que este sea tu espacio de reflexión y autoconocimiento. Quédate con Yes Bla Bla y aprende a transformarte en una persona satisfecha y feliz. Elijo Bienestar Podcast. Hola, te saluda Jessica Arias, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar al curso de alimentación consciente, que ya ha llegado a más de 300 personas de diferentes nacionalidades transformando sus hábitos alimenticios. Este es un curso en vivo para quienes han intentado múltiples dietas sin ver los resultados deseados. Hoy más que nunca, sabes que al mantener un peso corporal ideal y optar por un estilo de vida saludable que te nutra en lo físico, en lo emocional y en lo mental, te pone en menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, e incluso de contraer algún virus. Durante 10 horas de entrenamiento divididas en 4 sesiones, te compartiré herramientas sencillas para aplicar a tu día a día. Aprenderás a comer balanceadamente sin recurrir a dietas totalmente restrictivas, a comprar y elegir alimentos de manera más consciente con un presupuesto limitado. También a cuidar de tu salud y la de los que te rodean, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y, por supuesto, a nutrir tu bienestar integral. Recuerda que las pequeñas acciones le suman a toda tu salud. En las notas de este episodio está el link de registro. Si tienes preguntas, déjame comentarios y no dudes en contactarme en nuestras redes sociales a elijo.bienestar.podcast en Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast@gmail.com. Inscríbete, aprende, aplica y transforma tu bienestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Elijo Bienestar Podcast. Qué gusto que estés de vuelta, que te estés dando un tiempito otra vez para aprender un poco más sobre cómo tener más bienestar en tu vida. De este lado está Yes Bla Bla, como ya sabes, y en el otro lado del micrófono de la pantalla tenemos a Alex Tapia, nuestro invitadazo neuropsicólogo, quien nos está ayudando a entender más y mejor a nuestro cerebrito y saber pues cómo podemos cuidar de él. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, Jess. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar de vuelta acá y qué gusto que la gente esté de vuelta escuchando o viendo o lo que sea que esté haciendo. O comiendo y viendo. O comiendo y viendo, pero bueno, que se esté interesando por su salud y pues por este organito maravilloso que es el que nos permite hacer todo. Todo. Auténticamente el cerebro lo deberíamos llamar el todólogo. Ese sí es el todólogo. Oye, pues fíjate que hoy estamos ya en la sesión número 3 de 5 que van a ser en total sobre salud cerebral. Si ya vienes siguiendo esta serie, sabrás que en los primeros 2 episodios hablamos sobre lo que es el cerebro, cómo funciona, hablamos del desarrollo del mismo, hablamos un poco de cómo se desarrolla el lenguaje, las diferencias que existen entre los cerebros de hembras y machos. Dimos unas primeras recomendaciones también para que empieces a lograr tener una mejor salud cerebral. Así que te recuerdo que este material está en YouTube. Si nos estás viendo, pues ya sabes que estamos acá. Y también tenemos este material para llevar, información para llevar con todo, por favor, en Spotify, Google Podcast, Amazon y Apple Podcast. Y si es en esta plataforma de Apple Podcast en donde nos estás escuchando, oye, ayúdanos, apóyanos con un review, con unos 5 stars, porque de esa manera podemos pues seguir creando este contenido, llegar a más gente y pues que más gente fregona como tú siga aprendiendo, ¿sale? Así que apóyanos con un review, por favor, y tu retroalimentación. Ahora sí, Alex, gracias por estar de vuelta y vamos a darle, ¿no? Vamos a hablar de mindfulness el día de hoy. Así es, un tema bien interesante. Oigan, les cuento que tuve un lapsus brutus fuera del aire. Llamé a Alex, que era, ¿cómo te dije que eras? Neurólogo.
Y ahí es donde entra el efecto. La regué. Alex, ya que la regué, pues vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre un neuropsicólogo, que es lo que tú eres, y un neurólogo. ¿Ah? Claro. Bueno, son ramas, especializaciones o especialidades. La neurología es una especialidad de la medicina, mientras que la neuropsicología es una especialidad de la psicología, y ambas lo que van a estar enfocándose, o su objeto de estudio es el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y pues la conducta humana, ¿no? Las respuestas fisiológicas. Entonces, el neuropsicólogo es el que relaciona, explica los procesos cognitivos y parte de la conducta humana a partir del conocimiento del funcionamiento cerebral. Y el neurólogo es el que estudia las patologías y el funcionamiento del cerebro como estructura. Gracias, Alex. Gracias ahí por ahora sí que clarificar esa parte. Y oye, estas dos ciencias, que son ciencias, ¿están estudiando o estudian parte de lo que es el mindfulness? Así es. ¿Sí? Justo. Si también las viésemos como ramificaciones de las neurociencias. En general, las neurociencias serían todas aquellas ciencias que están justamente enfocadas a estudiar el sistema nervioso, ya sea central, periférico, etc. Y una de las prácticas que se viene estudiando desde que relativamente pronto, en términos de comparación con la temporalidad que hablábamos la sesión pasada del estudio del cerebro, que viene desde las civilizaciones muy, muy antiguas, esta parte del mindfulness tendrá unos 70, 80 años que se viene estudiando. Entonces, si te das cuenta, es relativamente joven. Sí. Y es relativamente joven porque los avances tecnológicos han permitido evaluar los efectos del mindfulness y de la meditación, que serían como cosas diferentes, aunque la meditación pues requiere del mindfulness, de concentrarse, pero son cosas diferentes. Entonces, no hay que equiparar meditación con mindfulness, son prácticas diferentes, aunque tienen mecanismos que comparten, ¿no? Okay. Entonces, ¿se puede entender el mindfulness como el gran tema y de ese se deriva la meditación? No, ¿Cómo lo pensarías tú? Que la meditación sería una práctica que va a involucrar en su proceso al mindfulness. Okay. El mindfulness sería, podríamos definirlo, digo, igual esto la estoy definiendo ahorita, pero podría definirse como destinar todos tus recursos cognitivos a determinada información, al procesamiento de determinada información. Es decir, que todo tu ser, que toda tu capacidad mental esté concentrada y dirigida, enfocada a un elemento. Que puede ser tu respiración, que puede ser tu frecuencia cardíaca, que pueden ser tus pensamientos, qué sé yo, pero que estén enfocados. Y hablando ya de la meditación en su práctica involucra eso, el vivir en el presente, el estar consciente y ser consciente de que eres consciente. ¿Sí? Entonces, estos monjes, la meditación tiene, no hay un registro certero, sin embargo, tiene aproximadamente entre los diferentes teóricos o las diferentes aproximaciones, 3.500, 2.500 años de antigüedad. Es decir, los primeros registros hablan de que hace 3.500 años ya se estaba practicando esta, valga la redundancia, esta práctica llamada meditación. Y bueno, sus orígenes están en China, en India, en Japón. Entonces, pues más o menos las culturas aledañas o cercanas a estas regiones, pues en sus prácticas tienen a la meditación y tienen una gran cantidad de beneficios descritos. En este caso eran más como hasta cierto punto subjetivos, y por eso es que no se le había dado la importancia. Pero hoy en día que se tienen estas técnicas de neuroimagen, estos diferentes métodos de estudio, pues se ha encontrado
que la meditación es la meditación. Claro. ¿Sí? O sea, que tiene una gran cantidad de beneficios a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cerebral. Los cambios que genera la meditación en el cerebro son increíbles. Oye, y en cuanto a esta parte del origen, mencionaste que es China, que es la India y Japón, o sea, culturas milenarias. O sea, se puede decir que técnicamente se empezó allá y llegó aquí al occidente. ¿Tenemos o tienes alguna idea como para cuándo, cómo fue que nosotros la empezamos a adoptar de este lado de la tierra? Sí, mira, fue con Porfirio Díaz. No, no es cierto. No. No. Se sentaba en el trono. Exacto, estaba en el trono y decía, a ver. No. La verdad es que ese dato sí no lo tengo. No sé cómo es que haya llegado acá a Occidente. Los únicos datos que tengo es sobre sus orígenes, sobre los diferentes exponentes en las diferentes religiones, pero en todos coincidían en esta práctica, en sé consciente, y sé consciente de que eres consciente. Los monjes que practican la meditación y que ya son bastante ávidos de esta práctica, justamente dicen, es que hay dos niveles de conciencia. Una conciencia, que aparte es otro temazo, ¿no? El de la conciencia. Hay ciertas patologías, bueno, así como paréntesis, hay ciertas... Otro episodio, otra serie. Exacto. Hay ciertas patologías que justamente una de sus características es la disociación con la realidad. Es decir, tú estás en una realidad que es diferente, que no es alterna. Y, por ejemplo, cuando doy clase, luego les digo a mis alumnos, y en este caso, por ejemplo, a ti, perdón, ¿qué te asegura que tú ahorita Yes bla 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 es Yes bla 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 y que está haciendo un programa y no es un vagabundo que se está meciendo y ¿sabes? O sea, ¿qué te asegura? Pues es que estoy interactuando contigo o con mis seguidores y demás. ¿Y quién te asegura que tu mente no fabricó todo eso para hacerte creer que tu realidad justamente... Oh, man. Entonces es como... ¿Con quién estoy hablando ahora entonces, Alex? ¡No! Exacto. Entonces, pues los monjes hablan de esto, ¿no? De sé consciente de la conciencia. Es decir, hay un nivel de conciencia que te mantiene despierto, alerta, incluso que también se ha estudiado desde las neurociencias y se sabe las estructuras que están involucradas en que alguien esté despierto o alerta. Reflejo de orientación, donde si oyes un ruido del lado derecho, inmediatamente volteas y demás. Pero hay otro nivel de conciencia donde tú eres consciente de la actividad o del elemento, de la información que estás procesando o emitiendo en determinado momento. Es decir, si estás comiendo, eres consciente de que estás comiendo y estás tratando de identificar todas las notas de sabor. Claro. Si estás escuchando música, eres consciente de que estás escuchando música y tratas de identificar los ritmos, la melodía, ya sí sabes muchísimo las letras, qué sé yo, ¿sabes? Pero justamente es ser consciente de la conciencia de ese elemento que estás vivenciando. Y es un tema interesante y sus beneficios radican en que hoy en día también esta cuestión de la concentración, que vamos también a abordar en el capítulo de tecnología, pero este tema de la concentración se ha visto afectado por la tecnología. Cada vez las cosas son más efímeras, más rápidas. ¿Cuál es la táctica, la estrategia o la razón de que ya ahora sean historias? Ya no es como todo el elemento de la publicación, sino es historias, porque lo que queremos es rapidísimo ver qué pasó, rapidísimo qué ocurre, ¿sabes? O sea, cada vez las cosas más rápidas. Y eso evidentemente pues va disminuyendo esta capacidad como de concentrarte, de atención. Exacto. Y yo creo que cuando llevas esta parte a algo más, o sea, más allá simplemente de las redes o del uso de la tecnología, cómo esto también estaría afectando nuestras relaciones, ¿no? Y antes de llegar ahí, me gustaría que nos regresáramos un poquito y a entender, o sea, ¿qué pasa en el cerebro, Alex, cuando estoy bajo estrés constante? Cuando no me doy ese tiempo como de relajarme, de ser mindful, ¿no? O sea... ¿Y qué está pasando en mi cerebro? Y esta fue una pregunta que nos llegó por parte de la audiencia también. Y dice, bueno, ¿qué pasa con mi cerebro cuando estoy enojado y me enojo de más? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y quisiera empezar por ahí para después entender qué pasa
cuando nuestro cerebro está mindful o está más relajado o empieza a entrar en la práctica de la meditación. ¿Podemos hacer eso? Sí, mira, déjame buscar rapidísimo algo para explicar esta parte. Ah, súper. Mientras que bueno que la gente está respondiendo, está mandando dudas, está mandando... Sí. Fíjate que ahí las historias funcionan. Estamos en Instagram y entonces les ponemos, oigan, si vamos a empezar a grabar este episodio con este tema, mándenos sus preguntas, sus dudas y bueno, de esa manera podemos tener un poquito más de interacción contigo. Eventualmente estos videos serán en vivo. Entonces ahorita está siendo pregrabado, pero eventualmente lo vamos a hacer de manera simultánea en Facebook y en YouTube. Y la gente va a estar interactuando con nosotros en vivo y seguramente te tendremos de vuelta con otra serie, Alex. Así es, exacto, justamente. Mira, ok. Mira, justamente esto que comentas de qué ocurre en el cerebro cuando estamos en estrés, son varios elementos. Y justo son varios elementos que están asociados al estrés. Y eso puede ser todo un capítulo, hasta una serie de qué es el estrés. Así rapidísimo, el estrés habitualmente se le sataniza o se le ve mal, pero el estrés en realidad es natural. Es una función fisiológica, una función natural que permite al individuo sobrevivir. Es necesaria. Si tú no te estresas, no vas a poder reaccionar ante una situación que potencialmente te pueda afectar. En el pasado era un animal correteándote. Así es, ¿no? Sí, así es. O también el estrés ante identificar las señales químicas de una hembra en potencial en celo. Posibilidad de apareamiento. Ah. Exacto, tú lo dijiste como en celo. Yo quise adornarlo un poquito, pero es muy técnico. Exacto. Entonces, pues eso también te estresa. Así, caray, ¿qué hay por aquí, no? Entonces, hay que entender que el estrés es una cuestión natural. ¿Qué pasa con el estrés o cuándo es maligno? Bueno, cuando es crónico, cuando se mantiene. Entonces, primero el estrés es normal, ¿no? El que alguien se estrese, eso es totalmente normal. Gracias por decirlo, porque está súper satanizado. Exacto, como y no hay que decir, no te estreses. Pues sí, tienes que estresar. Oye, del estrés, no lo hagas, contrólalo, manéjalo, ¿no? Y hay tantos... O sea, no estoy en contra de eso, pero hay tanto en torno a la venta, ¿no? A la venta de no te estreses, tómate una pastilla, ve y toma este curso, compra nuestras, no sé, menjurjes para controlarlo. Bueno, es normal, pero también, como bien dices, si se prolonga, ahí ya no está tan chido. Así es, sí. Entonces es todo ese mercado y también pues las malas prácticas, los que te venden, no, después de mi terapia ya no te vas a volver a estresar, pues están ¿no? Pues están mintiendo totalmente. Pero bueno, ahora, ¿qué ocurre? Al ser una reacción fisiológica de supervivencia necesaria para estar alerta, para poder combatir o huir, ¿sí? Al ser una señal o una reacción natural para esto, lleva a muchos cambios fisiológicos. ¿Qué pasa cuando de repente te asustas porque crees que te va a atropellar un carro o porque crees que alguien te va a asaltar o porque de repente te sale alguien que no esperabas? ¿Sí? Lo que ocurre es aceleramiento de la frecuencia cardíaca, de la respiración. ¿Por qué? Porque el sistema se está preparando a huir o pelear y para eso necesita sangre y necesita oxígeno en sus músculos. ¿Sí? Pero todo esto se logra gracias a que hay un cóctel de químicos en el cerebro que se liberan a través del cuerpo y demás. Esos químicos, si ya pasa el peligro, pues ya regresan a sus estados normales y todo bien, ¿no? El individuo sigue siendo feliz. Pero si esos químicos se segregan y se mantiene constantemente, empieza a afectar una serie de conductas, de actividades, de elementos del individuo, como el sueño. Y al afectarse el sueño, que lo vamos a ver en su capítulo, se afecta o tiene consecuencias catastróficas. Si no descansas, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, afecta el sueño, afecta cuestiones metabólicas, asociadas, por ejemplo, al azúcar. ¿Y en qué deriva? En diabetes. Afecta a úlceras péptidas, afecta a una gran cantidad de cosas. Entonces,
Y eso solo por las sustancias que se están liberando por el constante estrés. Ahora, a nivel cerebral, también los niveles altos de estrés afectan la cognición, afectan la regulación emocional y afectan por sí mismo al cerebro. Es decir, empiezan a echar procesos que van destruyendo o eliminando la estructura del cerebro. Entonces, es, en serio, en términos crónicos, sí un elemento bastante nocivo para la salud. ¿Ok? Ahora. Cuando se dice crónico es que se ha mantenido por largo tiempo, ¿no? Así es, que se ha mantenido por un periodo largo de tiempo y que además ya hay presencia de afectaciones como estas que se mencionan, del sueño, ¿sí? Irritabilidad, dificultades para concentrarse, ¿sí? Y bueno, ya aumento de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, la meditación, justamente te decía que andaba buscando información, porque hay un filósofo chino que se llama Lao Tse, y él justamente habla, una de sus frases dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado, si estás ansioso, estás viviendo en el futuro, si estás en paz, estás viviendo en el presente. Y esto de estar justamente, parece como muy sencillo o muy de cliché de, pues si estás en el pasado, estás deprimido, en el futuro, ansioso, ¿no? Pero en realidad, analícense, pónganse un ratito a revisar sus pensamientos y van a darse cuenta que la mayoría versan lo que hicieron o lo que tienen que hacer. Yo soy de las de allá. Yo soy de las de aquí, del futuro. Exacto, ¿no? Estoy en el futuro, sí. ¿Por qué? Porque es muy complicado que alguien diga, ¿cuál es tu pensamiento? Pues qué rica está el agua que estoy tomando. Sentí como me refrescaba. No, estás pensando, bueno, ahorita porque estamos en una interacción y demás, pero tal vez estás pensando, ¿qué le voy a preguntar? ¿Y qué va a decir? O dice puras babosadas, o qué sé yo, ¿no? Sí, pero el momento de tomar el agua no, es complicado porque también las cosas son muy efímeras, es rapidísimo. Entonces, pues toda esta ansiedad de qué va a pasar en el futuro o estas cuestiones pasadas que pueden derivar en culpabilidad, en frustración, etcétera, etcétera, pues también te van afectando, ¿no? Uh-huh. Y ahora, y respondiendo también a la audiencia, ahora con el tema de la pandemia, el estrés debe estar de una manera importante expresándose. ¿Por qué? Porque se sabe que el aislamiento per se afecta estas reacciones y genera incremento en los niveles de estrés. Entonces, el estar confinados ya por sí mismo empieza a generar ciertos niveles de estrés. Por supuesto, después hay una adaptación y demás, pero sí es complicado. Y bueno, también pues la incertidumbre de que si estamos en semáforo amarillo, que vamos otra vez a rojo, que todas esas cosas, y pues ahora cuestiones económicas y demás, pues yo creo que sí es un elemento que si la audiencia nota que se le está presentando, como esta sintomatología y estos signos que les estoy comentando, pues no duden en contactar a un especialista. Porque pues sí puede ser bastante nocivo y puede derivar en cosas, la verdad, bastante feas, como violencia intrafamiliar, como, ¿sabes? Entonces, sí, hay algunas recomendaciones para esto que les sugiero. Una de ellas es, pues, antes queríamos compañía, ahora requerimos soledad en algún momento, por ejemplo, los que viven con familia y demás, pues sí, darse sus 5 o 10 minutitos de aislamiento, o sea, me separo de todos porque estar todo el día conviviendo con mamá, con papá, con la esposa, con el esposo, con quien sea que conviven los hijos y demás, de repente sí ojalá y que ya tenga un descansito. Entonces, enciérrense en el baño si no tienen otro lado, o váyanse a la azotea, o sálganse un poquito, qué sé yo, pero sí búsquense un espacio de soledad para reflexionar, para pensar, para monitorear sus pensamientos, para ver sus emociones. Para escribir. ¿No? Y justamente eso ya es una actividad que estaría involucrando a la meditación. Igual ahorita desarrollamos algunos pasitos para que puedan saber cómo más o menos se hace la meditación, que al final hay muchas prácticas, ¿eh? Hay una gran cantidad de prácticas, hay una gran cantidad de posiciones. Lo que yo he encontrado y he entendido y a mí me ha funcionado personalmente es
haz la práctica que a ti te funcione. Espero que estés disfrutando el episodio de hoy. Te quiero invitar al webinar gratuito Comer, Jugar y Amar, las vitaminas para el bienestar, este próximo 30 de abril a las 7 de la noche, hora central. Queremos celebrarte, porque aun cuando ya estás en la adultez, sabemos que sigues teniendo a tu niña o niño dentro de ti y está queriendo salir. Por eso, queremos que conectes con tu infancia y que te lleves herramientas prácticas para que sigas creando tu bienestar. Y además, para que le enseñes a esa niña o niño interior a envejecer bonito. Compartiremos algunas vivencias sobre esos alimentos que asocias a tu infancia, sobre cuáles eran tus juegos favoritos y con quién disfrutabas jugar. Espera una sesión llena de reflexiones, risas y poderosas memorias. Recuerda, el webinar es totalmente gratuito y en las notas de este episodio encontrarás el link de registro. Volvemos a nuestro episodio. Hoy tuve la oportunidad también de colaborar en el podcast de otra amiga que es psicóloga y hablábamos justo de eso. O sea, no intentemos encajar, por favor, de verdad, en esos programas de en 21 días bajaste de peso o en 21 días terminaste con este hábito o en 3 meses para perder 10 kilos o en 1 mes para controlar tus emociones. La verdad es que no a todos nos funciona lo mismo, Alex, y creo que eso es, o sea, eso requiere una chamba de nosotros, o sea, de nosotros saber con base en nuestra personalidad, con base en nuestra formación, o yo a veces digo de formación, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y hoy daba yo un ejemplo en esta plática muy, muy simple, ¿no? Y hablábamos justamente sobre los hábitos. Y ella me preguntaba, oye, ¿cuál ha sido tu hábito más difícil de llevar a cabo, ¿no? Y de mantener. Le dije, la verdad, la lectura. Y en su momento yo me sentía culpable por no estar leyendo como yo tenía la expectativa. Nadie me estaba diciendo, oye, te tienes que leer 10 para hacerla mejor, o sea, súper intelectual y saberlo todo. Pero llegó un momento en donde yo dije, ¿sabes qué? Es que no va con mi estilo de vida. Me encanta aprender y me la paso estudiando en este curso, otro curso, que estudio en otro país, que vengo, o sea, me gusta, pero para mí fue necesario darme cuenta que el hecho de sentarme 2-3 horas a leer, silencio, primero no va de acuerdo con mi contexto familiar, porque vivo en una casa en donde no es silenciosa. Tengo perros, pasan del pan, ¿no? O sea, todos esos son factores que influyen. Y entonces hay que tener en mente que te tienes que conocer. Y al final yo me di cuenta que a mí lo que me funcionaba era los audiolibros, los podcasts, por eso también yo decidí hacer uno, porque entiendo que la gente se tiene que transportar a veces y es la manera más sencilla de aprender, de nutrirte y seguir aprendiendo. Entonces, creo que me encanta ahora que mencionaras eso, Alex. O sea, sí tenemos que identificar qué nos está funcionando a cada uno de nosotros. Exacto. Me extendí. Perdón. Sí, parecía terapia. Así ya. De muchachos que... No, pero creo que es así, ¿no? O sea, conocernos. Yo diría es conocernos y ver qué te funciona. Y pruébalo, lo probaste, no te funcionó, no te sientas mal, no te sientes culpable, porque al final lo probaste. Y encontrarás lo que te funciona mejor a ti, ¿no? Exacto. Y lo mismo sucede con la parte de ser mindful, Alex. Yo he escuchado mucha gente que dice, ¿sabes qué? La meditación no es para mí, el yoga no es para mí, qué hueva. Yo era una de esas, honestamente. Yo cuando estaba más joven ya decía que la yoga, y güey, qué hueva, ¿no? O sea, a mí, sácame a correr un maratón, ¿no? Y yo era súper intensa y así. Y llegó un momento donde dije, a ver, bueno, pues eso que me estaba funcionando antes, pues igual medio me sigue funcionando, pero puedo incorporar algo nuevo que estoy necesitando. Y en ese caso fue la meditación. ¿Qué pasa que hay a gente que le funciona y a gente que no le funciona la meditación? Bueno, no creo que haya una sola persona a la que no le funciona la meditación. Creo que lo que está ocurriendo es que no se está encontrando la forma que te ayude a ti. ¿No? A cada uno. Entonces, la forma, y cuando hablo de la forma es el tipo de meditación, porque hay varios tipos de meditación, el tiempo, en sí mismo, toda la práctica, todo lo que está alrededor de la meditación, si es guiada, si no es guiada.
pero yo no creo que haya una sola persona que no se beneficie de la meditación. ¿Por qué? Porque lo que está detrás del mecanismo de la fase o del fundamento de la meditación, por sí mismas son elementos que van a beneficiar al cerebro. ¿Cómo lo van a cambiar? La respiración controlada, que es con un tipo de meditación con el cual se empieza, que es empezar a concentrarte en tu respiración, con una respiración diafragmática y demás, esa respiración controlada se sabe que la mera respiración estimula el hipocampo, que es un área que se encarga de la memoria, y que solo por respirar de manera controlada y ser consciente empiezas a estimular la creación, por ejemplo, o los mecanismos asociados a la creación de nuevas neuronas en el cerebro. Solo por respirar. Ahora, imagínate cuál va a ser el alcance si empiezas a respirar, porque ese es el proceso. Primero, ¿qué es lo más sencillo de observar? Porque la meditación se fundamenta en lo que decía, observar, destinar, ser consciente del elemento. Cuando hablo observar no es necesariamente con los ojos. Uno puede cerrar los ojos y observar la sensibilidad que uno tiene o tratar de ser consciente de la temperatura, de los latidos. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? El cuerpo. Por eso se centra en la respiración. Después te dice, ve recorriendo tu cuerpo, hazte consciente de tus piernas, de tus rodillas, y en verdad es mágico. De repente dices, ah, caray, como que estoy sintiendo mi tendón, como que estoy sintiendo el flujo sanguíneo en mis piernas, y uno empieza a sentir como esa cosquillita y te va recorriendo el calorcito. Y en mi experiencia como más profunda y mística, que ese también es un tema súper interesante de las experiencias místicas, que justamente una de las prácticas que puede llevar a estas experiencias místicas es la meditación. Entonces, en mi práctica más top, lo que yo sentía era mi cerebro. ¡Wow! Y sentía así como que disparando. Igual era mi alucín y demás, pero hay gente que ya, o másters de la meditación que en realidad tiene una experiencia mística que es tener una supraconciencia y que hay una conexión con la naturaleza, con Dios, con el universo, y que llegan a otro nivel totalmente de comprensión. Y tiene una razón fisiológica. Ya se estudiaron los mecanismos cerebrales que están asociados o que se activan en esta situación. Y se encontró que hay un tipo de sincronía del disparo de las neuronas. Las neuronas funcionan con mensajes químicos y eléctricos. Entonces, cada neurona produce energía. ¡Pum! Cuando hay una epilepsia es que hay una descarga incontrolada y entonces te da la epilepsia. Entonces, pero hay ciertos mecanismos o hay ciertas actividades, funciones, demandas que hacen que se sincronicen ciertas neuronas y disparen ciertas neuronas de cierta región porque están en esa actividad. Entonces, en la meditación se encontró que el patrón de activación es un patrón de una frecuencia muy alta, la más alta. Y ese patrón de frecuencia en los seres humanos de manera normal dura máximo 1 minuto y se da cuando llega un proceso como de creatividad o de solución de un problema, de esos de que, ay, tengo esto y no sé qué hacerlo y de repente, pum, te iluminas y ya sé cuál es la respuesta. El eureka. En ese momento viene un patrón de activación y de frecuencia de actividad cerebral alto. Y dura máximo 1 minuto en las personas normales. Los monjes que meditan hicieron una técnica con resonancia magnética y emisión de positrones y demás, y lo que encontraron es que los monjes, desde que empezaban a meditar hasta que terminaban, ese patrón se mantenía, y que eran 30 minutos. Wow. O sea, había un nivel de concentración, y por eso este es uno de los mitos, que poner la mente en blanco es el fin de la meditación. No es cierto. La mente no se puede poner en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Reduces el ruido. Lo que haces es que te concentras en una sola cosa y entonces, ¡pum!, todos tus elementos están enfocados ahí. Entonces, creo que ya casi estamos en tiempo. Entonces, mindfulness no es poner la mente en blanco. Qué bueno que lo mencionas. Hay varios mitos alrededor de la meditación. Por ejemplo, que los beneficios... Y por eso la gente se desespera, perdóname. Porque dices, es que no lo estoy logrando, no tengo la mente en blanco, sigo pensando, y a veces por eso la gente lo bota. Dice, ay, no, ya, no puedo, no es para mí. Pero bien dices, o sea, no es posible. Yo personalmente lo he intentado, no es posible. No es posible. Exacto. Uno u otro pensamiento ya te jaló. Estás en respiración, 3, 2, 1, ay, las tortillas, ching, y vuelves y tienes que regresar, ¿no? Así es. Y hay mucha frustración, y el problema también con eso es que hay pocas personas que saben lidiar con la frustración. Entonces,
pues dices, ya llevo 10 minutos y al día siguiente das 2 minutos. ¿Por qué no pudieras? Ese es un punto para que tú entiendas y revises tu día. ¿Qué pasó en el día? Pues resulta que me peleé con mi esposo. Pues resulta que me hizo. Entonces, para que te aprendas a conocerte, que si no resististe los 10 minutos que un día anterior, es por algo. Y algo que eventualmente no te fue satisfactorio o te fue satisfactorio, porque también puede ocurrir, y que no estás manejando bien la emoción y por eso está repercutiendo en tu concentración cuando estás meditando. O sea, claro. Todo esto es un indicador que hay que observar y que hay que entender antes de reprocharle y decir, quién sabe por qué no duré el minuto, esta cosa no sirve y esas cosas, ¿no? Te digo, hay muchísimas cosas, incluso creo que no estaría, bueno, no sé, una segunda parte de este capítulo porque hay muchísimas cosas en términos a los mitos, en términos a los cambios cerebrales y además de los cambios. Podríamos armarnos una serie solamente de mindfulness. Podríamos, solo de esa parte que recuerdo que platicábamos el otro día, dijiste, es que de ahí puede salir toda una serie. Exacto. O sea, ¿no? O sea, lo voy a plantear con mi equipo y todo, y por ahí a lo mejor podemos armar algo. Oye, Alex, 2 cositas más que no me gustaría que nos dijéramos bye bye sin antes abordar esto. ¿De qué me pierdo cuando no medito? Ok, justo. Los beneficios de la meditación es incrementar la concentración. Entonces, ¿de qué te pierdes? De que tu concentración sea limitada. Mejorar la regulación emocional, y esto creo que es uno de los grandes beneficios. Así, más allá de que si te concentres y demás, la regulación emocional es la base de muchas cosas que pueden ser positivas o negativas. Si no tienes una buena regulación emocional, puedes tener conductas de las cuales te puedes arrepentir. Y si tienes una buena regulación emocional, vas a tener conductas de las cuales te vas a sentir orgulloso, de las cuales además te va a retribuir bastante. Y esto tiene una razón. La meditación hace que una estructura, que es la estructura de defensa, que es la estructura de activación para responder incluso de una manera agresiva, que se llama amígdala, disminuya su activación, que se haga más, que se apague, por así decirlo. Entonces, y al apagarse, libera una corteza, que es la del juicio, la de la toma de decisiones, estrategia, para que funcione mejor. Entonces, por un lado se apaga la mecha, y por otro lado se activa o se facilita el funcionamiento del juicio, del razonamiento. Entonces, tus decisiones ante una situación de confrontación, ante una situación cargada emocionalmente, son muchísimo mejores. Sí. Y estos beneficios empiezan a ocurrir a partir del día 20. Se encontró que después de 20 días de poner a un grupo a meditar, cuando los expusieron a una situación estresante, hicieron un estudio de resonancia magnética, de un electroencefalograma, etcétera, y encontraron que tenían una menor activación de esta estructura que les digo, y además sus respuestas eran más eficientes, más adaptativas, después de 20 días. Entonces, 20 días, imagínense lo que van a lograr después de un mes, después de un año, después de 5, después de un hábito de vida. Sí. Es una cosa maravillosa. ¿De qué te pierdes? Te pierdes de mucho. Te pierdes de aprender a disfrutar, de la posibilidad de estimular tu concentración para disfrutar cada elemento que haces. Te pierdes de tener una mejor regulación emocional que te permita conducirte de mejor manera. Y te pierdes de grandes cambios a nivel estructural que en un futuro pues te pueden ayudar, ¿no? Y eso totalmente, va a haber o va a tener algunos efectos muy probablemente positivos en la toma de decisiones en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a incluso los resultados que va a tener tu actividad física, ¿no? O sea, tu nivel de creatividad, la manera en cómo socializas con otros. Creo que hay demasiadas maneras en las que nos vamos a ver beneficiados con esta parte de la meditación. Y una más, Alex, y tiene que ver con esto. Yo ya intenté, vamos a decir que alguien que nos está viendo, nos está escuchando, yo ya intenté la meditación. Me encanta que hayas mencionado que va a depender del tipo de meditación, va a depender del tiempo. Si es tu primera vez y te quieres sentar por media hora, a lo mejor no te va a funcionar. Pero a lo mejor puedes empezar por 5 minutos, ¿no? O sea,
paso a paso. Creo que también debe ser algo un poco más paso a paso y la práctica, ¿no? Lo que tú mencionabas, me gustó que dijeras, incluso depende del guía que te está llevando en la meditación, el tono de voz, el timbre, o sea, el espacio en el que estás. O sea, hay tantas cosas y entonces yo le diría a la audiencia, reflexionen sobre todo esto que a lo mejor hay algo, todo está bien, pero a lo mejor lo estás haciendo en la sala en donde toda la gente está pasando. A lo mejor tú sí eres capaz de concentrarte o ser mindful por 5 minutos, 10 minutos, pero como estás en un lugar en donde la gente pasa, a lo mejor eso te está ahí interfiriendo. Y si aún así, Alex, con todo esto, ya probé la meditación, no me está funcionando en el sentido de que todavía no lo encuentro cómo acomodarlo en mi estilo de vida, que eso es muy común. ¿Qué otras maneras hay de ser mindful, de tener esta presencia y tener completa presencia en algo? ¿Qué otras maneras hay? A mí se me ocurren algunas, pero me gustaría que tú nos compartieras. Sí, yo antes de pensar en qué otras maneras, pienso en por qué no está funcionando. ¿Sí? Porque es una práctica que tendría que funcionar. Es una práctica que debería de ir mejorando y que debería de ir aportando bastante. Entonces, creo que antes de pensar qué otras maneras, yo primero pensaría y buscaría por qué no está funcionando, cuál es la metodología que estás utilizando para incluirla en tu vida, cuál es el esquema, incluso cuál es tu nivel de organización, cuáles son tus objetivos, por qué lo estás haciendo, por moda, porque lo viste en el podcast de Jazz Bla Bla, por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, y puede ser también que haya ahí un tema detrás que haya que trabajar, que haya que organizar, porque puede ser que ahí se esté evidenciando la falta de ciertas habilidades, la falta de cierta estructura en tu vida, y que pues que hay que tomar caso de ese foco y resolverlo. Y vas a ver que después de resolver lo que está dificultando que esta práctica se lleve a cabo, van a resolverse muchos otros elementos de tu vida, porque haces este ejercicio, si no te está entrando esto de la meditación, si no está acomodándose a tu ritmo de vida, a tu esquema de vida, checa que otras cosas no se están acomodando y vas a ver que hay más de una, ¿no? Porque entonces, pues creo que por ahí iría. Tal vez organización, planeación, tal vez motivación, tal vez cuestiones personales, qué sé yo. O sea, pueden haber muchísimos elementos detrás que no te están permitiendo concentrarte. Sí, justamente. Gracias, Alex. Gracias por puntualizar esa parte. A mí lo que se me ocurría es, por ejemplo, también entender que el ser o estar en una meditación no necesariamente significa sentarme y estar en silencio. Hay meditaciones activas en el que salir a hacer una caminata, en el que bien lo mencionabas al inicio, comer y solo estar presente con tu comida, ¿no? Y decir, ay, mira este pollo. Entonces, imagina todo lo que tuvo que haber pasado para que tú tuvieras esta piernita de pollo en tu plato, o este frijolito, o este arroz. No sé, yo lo veo así. Todo lo que ha pasado, porque por ahí los defensores de los animales van a decir, no, pues cuando imagines todo eso ya no te vas a querer comer el pollo. Y entonces, y está padre también, Alex, porque entonces la gente empieza a reflexionar sobre el impacto que tiene el que ellos tengan una pieza de pollo en su plato. Pero mira, es interesante, pero también hay que ser cuidadosos, porque por un lado sí hay que pensar en lo que está alrededor del elemento que estoy haciendo, pero eso que está alrededor, nuevamente, es cosa del pasado o cosa del futuro. ¿Qué habrá pasado todo por lo cual tuvo que ocurrir para que llegara esta pieza de pollo acá? Entonces tú estás pensando, mientras estás comiendo, sigues pensando, o tal vez mientras te lo estás preparando o lo estás observando, estás pensando como en todo el elemento que está detrás. Pero parte de la meditación es que mientras lo comes, lo único que debes de experimentar es la acción que estás haciendo. Comer, cuál es el sabor, cuál es la textura, cuáles son la temperatura, ¿sabes? Entonces, porque si te lo estás comiendo y estás pensando en todo lo que pasó, no estás en el presente, no estás concentrada, no estás haciendo el foco. Si te das cuenta, entonces, estos pequeños detalles pueden hacer que una persona diga, pues es que no me está funcionando. ¿Qué haces? Pues me siento y empiezo a pensar todo, gracias a que todo lo que tuvo
¿qué pasar para que yo estuviera aquí sentado? Ok, y mientras estás sentado, ¿cómo están tus piernas? ¿Cómo está tu corazón? No sé, porque estoy pensando en todo, ¿sabes? Justamente no está haciendo la práctica de meditación. Entonces, también hay que verificar si se está realizando este mindful, ¿no? De estar ahí consciente del elemento que está ocurriendo. Entonces, sí hay como que poder diferenciar esta pequeña línea de las dos actividades. Sí, no, y fíjate, me dejaste ahorita con la reflexión, dije, claro, o sea, al final también enfocarme en eso sería no estar presente otra vez, no estar presente otra vez. A mí, a lo mejor, totalmente de acuerdo, ahorita me quedé pensando, dije, creo que tiene que ver con esta parte del agradecimiento, que se nos da para otro episodio, pero cuando tú piensas todo el trabajo, todos los recursos naturales, el sol, la tierra, o sea, todo lo que tuvo que presentarse para que tú tuvieras un plato de comida, viene la parte de la gratitud. Creo que eso era más bien lo que yo quería expresar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Estar comiendo, estar pensando lo que tuvo que pasar antes de, ya me di el viaje, ya me fui, ya no estoy presente, ya valió gorro. Ahora imagínense todo lo que tuvo que pasar para que este podcast se esté haciendo. Sí, no, desde que andaban ahí haciendo cosillas y demás, todo lo que estudiamos, todo lo que hicimos, todas las bancas en las que dormimos. Ya sé, conocer a Alex, conocer a mi amigo Johnny que me contactó con Alex. Bueno, ¿qué les cuento? Listo, exacto. Pues estamos llegando al final de este episodio, Alex. Muchísimas gracias otra vez. No es el último, nos quedan 2 más, todavía van a estar súper buenos. Vamos a hablar sobre la actividad física, el uso de la tecnología, el uso de sustancias en nuestro cuerpo y pues esperemos que esto les esté gustando. Lo estamos haciendo con muchas ganas, mucho empeño y no sé si quieras agregar algo más, Alex. Y agradecidos de poderlo hacer, porque es una bendición poder hacer estas cosas y transmitir el conocimiento. Oh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Encuentran a Alex, por acá van a tener su información en las notas de este episodio, así que pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias por escucharnos y recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.